Muy buenas, estimados estudiantes. Estaba levantando el volumen para poder conversar un ratito con ustedes, tener esta clase muy interesante acerca de la forma como nosotros recolectamos información y cómo esta información tiene que ser procesada, ¿no es cierto? Específicamente los datos. Habíamos quedado que uno de los papeles del investigador, la forma como él tiene que comportarse, los problemas en investigación estrictamente educativa, se centran en identificar cuál es el problema, las líneas de investigación, todo esto relacionado a nuestra aula de clase o las instituciones educativas. Hablábamos de cómo se puede eh, conocer cuáles son las intervenciones o los modelos de intervención. Están los esquemas, ¿no es cierto? Están las hojas, hablábamos de la problemática, todo esto en la unidad 1, y es momento de encontrarnos ya con la unidad 2 como estrictamente el papel del investigador en el manejo de los proyectos educativos. Esto es muy importante saberlo, emprender en conocerlo, en saber manejarlo, cómo es nuestra forma de intervención, saber plantear los objetivos que deben ser alcanzables y por supuesto replicables. Hablamos de conceptos de metodología de la investigación, de métodos de investigación y todos estos esquemas que son bastante interesantes y que se pueden tomar en cuenta para resolver lo que queremos mirar. Entonces, respecto a los proyectos de investigación, ¿ya? Quería conversar en esta clase sobre la escala de Likert. Generalmente muy aplicable hacia la investigación cualitativa, cuando hablamos de objeto de estudio o de caso de estudio, generalmente es donde aplicábamos la observación y nuestros modelos de ficha pedagógica y también la matriz para poder verificar si estamos avanzando con cada uno de los pasos de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Para poder cotejar, ¿no? Una matriz de cotejo. También analizábamos toda la situación holística, procesos más o menos semejantes que se pueden manejar en la investigación que tienen que ser replicables. Y ahora pues nos concentramos un momento sobre el manejo de la información y la recolección de los datos. Y aparece entre esas la escala de Likert. Me voy a permitir entonces compartir pantalla con ustedes para hacer la presentación. Un momentito, eso. Perdón. Bien, entonces nos concentramos a verificar cómo está la escala de Likert, ¿ya? La escala de Likert, también conocida como el método de evaluación sumaria. Claro, porque tiene un proceso que nos permite convertir una escala cualitativa en una escala cuantitativa y luego esto hay que obtener resultados que nos permitan ser de interpretación. Por lo tanto, la escala de Likert también se la conoce como el método de evaluación sumaria. Y esto es muy importante en el instante de sobre una investigación cualitativa, por ejemplo. Se domina así por Rensis Likert por su definición en un informe en 1932. Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y encuestas. Nos permite medir, ¿no es cierto?, aspectos psicométricos para medir qué es lo que piensa una persona, qué es lo que siente, cómo puede o cómo concibe ciertas ideas o ciertas teorías o cuál es la definición de un problema respecto a este tipo de escala. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo que en una declaración, ¿ya? Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración, pero esto también tiene mucho que ver, inclusive puede quedar como referencia para ustedes, con el asunto de la lógica difusa. ¿No? Generalmente partimos de contestar preguntas como sí o no, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay valores intermedios, no todo puede ser sí o no, eso también habla de la lógica difusa. Hay valores intermedios como hace frío, ¿no es cierto? Sí o no, pero hace muy poco frío, hace más o menos frío, hace bastante frío. Y todo eso también ha sido aplicado en la lógica difusa y quizás tiene mucha relación con lo que estábamos observando ahora con la técnica de Likert, que especifica un desacuerdo
o un acuerdo en una declaración, pero más o menos de acuerdo, menos no estoy de acuerdo, estoy un poco de acuerdo, estoy bastante de acuerdo. Entonces, eso lo podemos manejar a nivel de comprender cómo se puede utilizar el tema cualitativo ya para poder contabilizar un método de evaluación sumaria hacia cuantitativo. Es el objetivo de la escala. Es un tipo de escala que mide actitudes, por lo tanto es psicométrico. Se emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados, sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. Es un tipo de escala que mide actitudes, se emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados, sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. ¿No es cierto? Es una actitud, por lo tanto estamos hablando de una escala psicométrica, comportamiento humano. O disposición de los encuestados, sujetos, individuos en los contextos sociales particulares. Un contexto social particular, pues un grado, puede ser un nivel, puede ser un curso de docencia, puede ser inclusive a nivel empresarial. Recuerden que psicopedagogía también se puede aplicar a nivel empresarial, puede ser una institución, un contexto social particular. Por lo tanto, recuerden, las características del contexto siempre también tienen que estar especificadas. El objetivo de agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal para luego poder, el objetivo es agrupar, ojo, numéricamente los datos que se expresan en forma verbal para luego poder operar con ellos, como si se tratara de datos cuantitativos para poder analizarlos correctamente. Eso es lo que hablábamos desde el inicio, ¿no? A la final todo termina en un número y por lo tanto se hace un paso de una concepción cualitativa hacia una concepción cuantitativa ya expresada en números. Entonces, el objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal. No estoy de acuerdo o muy poco de acuerdo, más o menos de acuerdo, bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo. El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma verbal, lo que he dicho, para poder luego operar con ellos como si se tratara de datos cuantitativos, es el paso de cualitativo a cuantitativo, para poder analizarlos de forma correcta. Por ejemplo, en esta escala de 5, 4, 3, 2, 1, está, sucede siempre, 5, el valor 5 si sucede siempre, algunas veces, aparece mientras algo pasa, raras veces y nunca, ¿no? Entonces, ahí se da valores de 5, 4, 3, 2, 1. En otro tipo de investigaciones, en otras áreas de la ciencia, eso también se conoce como pesos. Entonces, digamos, los computadores o nosotros mismos no podemos sumar siempre, o algunas veces, no siempre más, algunas veces no da un resultado numérico como para poder ser interpretado, pero sí darles el valor, el peso, ¿no? Siempre sucede, 5, algunas veces 4, de vez en cuando 3, raramente 2, nunca 1. Entonces, estos pesos generalmente vienen identificados en las investigaciones y si no, tienen que ser preguntados a los expertos. ¿Qué peso quiere darle a esta escala? ¿Cuánto usted le pondría? No podemos tampoco ubicar al ojímetro el valor del peso. Eso tiene que estar relacionado y por lo tanto tiene que estar identificado con lo que se quiere proponer o cómo se quiere explicar. Ojo con este tema porque tampoco podemos ubicar cualquier valor. Tiene que estar caracterizado el peso hacia lo que queremos nosotros componer o hacia lo que queremos mirar. La elaboración de la escala. En primer lugar, preparamos los ítems iniciales. Se elaboran una serie de enunciados afirmativos y negativos sobre un tema, ¿no? ¿Le gusta a usted tal ciudad? ¿Cree usted que el método de intervención hacia tal grado es importante? ¿Lo considera importante? Puedan contestar. Más o menos importante. Si lo creo, no lo considero. Un poco importante. Se selecciona un grupo de sujetos similar a aquel al que piensa aplicarse la escala. Esto es muy importante, recuerden, siempre en toda investigación tenemos un grupo experimental y un grupo de comparación. Por lo tanto, debe aplicarse a ambos grupos con el fin de tener, ¿qué cosa? Un elemento comparativo y de conclusiones válidas para nuestro proyecto. Se selecciona un grupo de sujetos similar a aquel al que piensa aplicarse la escala, con las mismas características. Similar significa de que el grupo va a ser homogéneo,
y por lo tanto puede ser comparado con el grupo experimental. No puede ser otro grupo, digamos, de otra ciudad, de otra institución. No, tiene que tener las mismas características comparables. Estos responden eligiendo en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal. Por lo tanto, otra vez volvemos al concepto de psicométrico. Las respuestas a cada ítem reciben puntuaciones más altas cuando más son favorables. Son la actitud, dándose a cada sujeto la suma total de las puntuaciones obtenidas. Dándose a cada sujeto la suma total de las puntuaciones obtenidas. Las respuestas a cada ítem reciben puntuaciones más altas, cuanto más favorables son a la actitud. Dándose a cada sujeto la suma total a cada sujeto. Por eso es que recuerden, a lo mejor eso se puede aplicar en caso de estudio, en intervención sobre caso de estudio, que generalmente es cualitativa. Las respuestas a cada ítem reciben puntuaciones más altas, cuanto más favorables son a la actitud, dándose a cada sujeto la suma total de las puntuaciones obtenidas. Para asegurar la precisión de la escala, esto es muy importante, recuerden la observación tenía mucho más validez científica cuando era aplicada a un caso de estudio, ¿no? A un grupo. En este caso, para asegurar la precisión de la escala, se selecciona el 25% de los sujetos con puntuación más alta. Recuerden el procedimiento. El 25% de los sujetos con puntuación más alta y el 25% con puntuación más baja. Y se seleccionan los ítems que discriminan a los sujetos de estos dos grupos. Para asegurar la precisión de la escala, se seleccionan el 25% de los sujetos con puntuación más alta y el 25% con puntuaciones más bajos. Y se seleccionan los ítems que discriminan a los sujetos de estos dos grupos. Los ítems son las preguntas que hicimos. Esto es para interpretar y ya para poder obtener las conclusiones válidas científicas. Análisis y selección de los ítems. Mediante la aplicación de las pruebas estadísticas, se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación de la actitud en cuestión y se rechazan los que no cumplen con este requisito. Análisis y selección de los ítems. Mediante la aplicación de pruebas estadísticas, se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la discriminación y se rechazan los que no cumplan con este requisito, es decir, aquellos que son solamente comparables entre sí. Los puntajes son los valores que se les asignan a los indicadores constitutivos como opciones de respuesta. Para obtener las puntuaciones en la escala de Likert, se suman los valores obtenidos respecto de cada fase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por cada elemento de intervención. Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje total. Este último dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. Esa es la forma como opera Likert. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son las características de la escala y cuál es el procedimiento que debe realizarse para obtener una conclusión adecuada. Los puntajes son los valores que se les asignan a los indicadores constitutivos como opciones de respuesta. Para obtener las puntuaciones en la escala de Likert se suman los valores obtenidos respecto de cada fase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación del número de ítems por cada unidad. Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje total. Este último dado por el número de ítems o afirmaciones multiplicado por 5. Después de completar un cuestionario, cada elemento se puede analizar por separado. O se suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede analizar por separado o se suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Se considera una escala tipo ordinal. Eso es muy importante, considerar escalas tipo ordinal porque nos permite a nosotros obtener el reflejo de las cantidades, porque si no, no podemos nosotros operar en ningún sentido. Ordinal, ¿no es cierto? O sea, numérico. Y además debe tener un orden. 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a los pesos que le otorgamos en las respuestas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante irlo observando de a poquito, tener ejercicios que nosotros podamos mirar
y ir resolviendo de cada manera. Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir que los sujetos perciban las respuestas como equidistantes, es decir, no hay puntos diferenciados. Siempre van a seguir un orden de acuerdo al peso de la actitud. Aunque podría asumirse si cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal, en la cual debe marcar la respuesta, y en que cada respuesta esté situada de forma equidistante, ¿no? Más o menos tiene la misma distancia, o distancias iguales. Saltado 1, por ejemplo. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando los datos se tratan como ordinales, es posible calcular la mediana y la moda. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque ahí ya podemos efectuar medidas de tendencia central como lo estábamos observando. Miremos entonces en un video una de las aplicaciones muy interesantes que podemos tener relacionadas a la escala de Likert. En este momento voy si me permiten un instante, voy a hacer esa compartición de la pantalla para que puedan observar cómo se puede aplicar la escala de Likert hacia nuestras investigaciones. Vamos a hablar de las escalas de Likert. Estas que utilizamos mucho para trabajar investigación de ciencias sociales. Es un instrumento muy utilizado en las ciencias sociales.
Bien, entonces, bajo esas características, lo que vamos a hacer es analizar ahora un documento muy interesante que ya está en Excel relacionado al manejo de la escala, que es este documento de acá, ¿de acuerdo? Ese ya está más o menos calculado. Lo único que quiero, por el momento, es verificar si es que existen esas, en las preguntas, aquí dice no, aquí están, dice participantes que respondieron, todas las respuestas se encuentran basadas en la escala de Likert, que están muy de acuerdo perdón, totalmente de acuerdo y total desacuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, el valor es 4, de acuerdo 3, desacuerdo 2, total desacuerdo 1. Quiero ver si es que ustedes consideran que estas preguntas que están realizadas en este ejercicio permiten ese cambio de escala. ¿Se acuerdan cuando en el video anterior se dice 1, 5 y se intercambia el 5 por el 1? Entonces, quiero mirar nada más, antes de ir hacia el resto de cálculos, de la matriz, que ya continuaremos en otra clase. Estos están los cálculos ya desarrollados aquí. Inclusive está calculada la desviación estándar como medida de tendencia central, y los valores ya para poder interpretar. Pero antes de ir a eso, repasamos un poquito cuál es la teoría acerca de la escala de Likert y quiero ver si es que estos tienen preguntas en las cuales cambia la escala de 5 a 1 o cambia la escala de 1 a 5, que son aquellas que nos permite verificar los valores negativos y poder interpretar, hacer los cambios en las preguntas que nosotros tenemos en nuestra investigación. Bueno, entonces, nada más durante esta clase y por favor, cualquier pregunta, pues ya saben, estoy a sus órdenes también en WhatsApp, ya nos encontraremos en los salones de clase. Muchas gracias a ustedes y continuamos con nuestros estudios. Muchas gracias.